sean todos y todas. Hoy tendremos un invitado de lujo, ex guerrillero. Veamos de quién se trata. Fernando Soto Rojas nace en Altagracia de Orituco, Estado Guárico, un 30 de mayo de 1933. Desde temprana edad, muestra su rebeldía ante tantas injusticias en Venezuela y el mundo. Su convicción revolucionaria lo llevó a ser combatiente en las montañas de Cuba en la defensa de la revolución. Posteriormente, en el año 78 participó en la lucha por la liberación del territorio del pueblo de Palestina. Ex secretario general del Partido Revolucionario La Liga Socialista. Ha participado en innumerables foros internacionales. Fue presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Mercosur. En 2010 es elegido delegado por Caracas al Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fungió como parlamentario por el Estado Falcón y en el 2011 fue presidente de la Asamblea Nacional. Fue constituyente en 1999 y en el año 2017. Es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt en Cabimas, Estado Zulia. Actualmente es parte del Consejo Político del PSUV, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Defensa Integral de la Asamblea Nacional. Bienvenido, camarada Soto Rojas, a Cenando con Blanca. De verdad que para mí es un grato placer tenerte en mi programa. Bueno, igualmente, esta noche pudiéramos hablar de muchas cosas. Queremos hablar y conocer la parte humana de nuestro camarada Soto Rojas, sobre todo tu niñez. Cuéntame de tu niñez. Bueno, yo nací hace un tiempo atrás, en el siglo XIX, en el siglo XX, un 30 de mayo de 1933, ya terminando la dictadura de Juan Vicente Gómez, en un pueblo llamado Altagracia Orituco. Era un pueblo pequeño para la época, quizás de unos 3.000 a 4.000 habitantes, de vida agropecuaria, y ahí se asentó la familia mía. La familia mía fue una luchadora de toda la vida, viene del siglo XIX. La fundadora, llamada Carmen Serpa, luchó contra el fraude que le hizo el régimen de gobierno de Ignacio Andrade contra el Mocho Hernández. Ella condenó ese fraude. Y después apoyó la guerrilla del general Emilio Arroyo Cedeño, que fue un guerrillero del Guárico, que 6 veces invadió al país desde Colombia, enfrentando la dictadura de Juan Vicente Gómez. De tal manera de que de por ahí viene la inquietud mía por la lucha política. Mi mamá fue una lectora, aun cuando nunca estudió ni en primaria ni en secundaria, sino primero, segundo, tercer grado, pero le gustaba mucho la lectura de la novelística de Rómulo Gallego, la poesía de Andrés Eloy Blanco, de Pablo Neruda, de los libros de Vargas Vila. Y esa inquietud por la cuestión social y la política, de alguna manera uno vivió esa situación del pasado. Como hecho político, mi conciencia política empezó a temprana edad. ¿A qué edad te comenzó? Yo calculo más o menos al golpe de 16, 17 años, cuando se da el golpe militar contra el régimen del novelista Rómulo Gallego, un 24 de noviembre de 1948. Eso cayó muy mal en la familia, porque se hicieron en aquella época, el año 47, unas elecciones directas y secretas, y la familia mía votó por esa candidatura. De golpe, al menos en 9 meses, tumban al maestro Gallego y eso nos causó mal. Recuerdo que una de las tías que había vivido los tiempos de Juan Vicente Gómez, le dijo a mi mamá: Rosa, recoge los hijos, porque hay una situación de emergencia y ya están patrullando el pueblo. Y el policía Peralta ya se volvió a uniformar y anda patrullando el pueblo. ¿Qué edad tenías en ese momento, camarada? Yo tenía más de 12 o 12 años jugando meta y entonces nos recogieron y yo vi que efectivamente a cabo rato en la tarde pasaron 2 policías vigilando al pueblo. Posteriormente se instala la Junta Militar de Delgado Charbón, Pérez Jiménez, y en 1950
asesinan a Carlos Delgado Charbó. Estudiaba yo para aquella época segundo año de bachillerato y eso me cayó muy mal. Y ahí de alguna manera estuvo la mano el régimen de Pérez Jiménez, el coronel Pérez Jiménez, que fue el beneficiado. Eso me llevó a una reflexión política de que había que enfrentar esa dictadura. Pues. No tenía sentido graduarme de bachiller y ejercer una profesión enfrentar esa situación. Tenía un cuñado que ya venía militando en Acción Democrática y por ahí nos metimos en la Juventud de Acción Democrática. Yo soy de alguna manera fundador de la Juventud Reverde de Acción Democrática de la década del 50. Un pino, ¿no? Así que le llamaban un pino. Bueno, Betancourt después quería conocernos después que cae Pérez Jiménez. Entonces en esa época logramos organizar 5 comités clandestinos secretos. Pero se da una circunstancia que un profesor, el padre Chacín Soto, se llama Chacín Soto, pero no era familia mía, era de los Andes, que era cura y daba castellano y literatura perfecta, muy bueno. Se resulta que para esa época, en el año 52, fue a visitar, iba a ir la Junta Militar del Gobierno con Pérez Jiménez. Y por supuesto invitaron al padre Chacín Soto. Y él le dijo al jefe civil que lo fue a invitar, no, póngame preso. Yo tengo un hermano detenido en las cárceles de Pérez Jiménez. Ahí donde te expulsan de Guárico. Entonces nosotros nos enteramos de la expulsión del profesor. Al vez organizamos un movimiento de protesta. Yo era como presidente de un centro cultural, tenía esa organización y con la Juventud Comunista, del cual militaban los Calzadillas, los familiares del actual presidente del CNE de hoy, el poeta Juan Calzadilla y muchas veces los Calzadillas. Entonces organizamos entre la Juventud Comunista y la Juventud Rebelde de Acción Democrática una protesta. Los liceístas no éramos menos de 300 estudiantes. Levantamos el liceo y ese liceo estuvo alzado 7 días y 7 noches. Como consecuencia de eso, yo pasé a la clandestinidad. Pero los propios dirigentes de Acción Democrática se asustaron y me dijeron, no, hay que entregarte. Fue una comisión de notables y me entregaron a la jefatura. Ahí estuve preso 7 días. Llegó una comisión de la Seguridad Nacional tratando de amedrentarme y finalmente me expulsaron del pueblo, pues, con derecho que no podía estudiar en ningún liceo privado. Mi hermano, que ya estaba en Caracas estudiando filosofía en el Fermín Toro, Víctor Ramón Soto. Ramón Soto Rojas, me llamó que me fuera para Caracas. Ahí llegué a la calle Sol de Madrid, número 85, en Los Flores de Catia, y me articulé a la resistencia clandestina y a la Junta Patriótica. Y por ahí te enamoraste. Bueno, me ha costado 2 cosas en la vida. La política como una pasión fundamental, pero la política con P mayúscula, como centro que es lo que une o desune a la sociedad venezolana y a la sociedad mundial. Y las mujeres, pues. Amoríos y política ha sido la pasión de toda mi vida. Pero no como la canción de Vicente Fernández. No. Yo cuando me entrego es completo a la lucha y al amor. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo de esa primera relación unos 3 hijos. Combativos todos. Todos nacionalistas y patrióticos y están con la revolución bolivariana y con el liderazgo del comandante Chávez. Y de ahí han salido las derivaciones de 11 nietos, 9 bisnietos y 4 tataranietos. Con motivo del COVID-19 no he podido ver los 2 nietos que me quedan por ver, porque la familia mía globalmente son alrededor de 500 personas, de los cuales por lo menos seguros hay más de 100 chavistas que votan por la revolución bolivariana. Y la inmensa mayoría está en el país, muy pocos se han ido hacia el extranjero, pero son gente honesta y trabajadoras todos. ¿Cómo combinas la política con la familia? Tus hijos, ese tiempo de Soto Rojas como papá, Soto Rojas como abuelo. Bueno, la familia ha sido estable. La familia mía fue muy estable porque yo viví largo tiempo en Altagracia y Tuco, 16, 17 años allá, y nos quedamos juntos allí. Siempre he reconocido que la base de la sociedad venezolana es la familia. Quien no tenga una familia estable y organizada
no puede estar aspirando a dirigir una asociación de vecinos, un consejo comunal. ¿Verdad? Que uno tiene que tener el liderazgo en la familia. Y sobre esa base tú vas ascendiendo en la lucha social y política hasta llegar a lo esencial, que es la construcción del Partido Revolucionario. Creo que toda revolución necesita una dirección revolucionaria. Y eso es la clave para dirigir acertadamente un proceso revolucionario. En el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, es un partido en revolución, es la vanguardia demostrada en las buenas y en las malas en el proceso de la revolución bolivariana. Pero nosotros a temprana edad, como consecuencia de la derrota de la lucha armada en la década del 60, nosotros desde los análisis que hicimos en aquella época vimos que los partidos que se habían declarado partido del pueblo, partido de la clase obrera o partido de la revolución no eran como tales. La historia política del siglo XX y XXI demostró que esos partidos no eran, eso es. Y al final la historia creo que habló. 40, 60 años después ha quedado demostrado que esos partidos no condujeron a victoria al pueblo venezolano, sino por el contrario a divisiones y derrotas. Tanto los partidos de derecha como el caso de Acción Democrática, que ofrecía una Venezuela libre a los venezolanos en la década de 1941, o el partido COPEI, que ofreció una sociedad de bien común en 1946, 70, 80 años después no fue posible. Y por otra parte, partidos de la izquierda, que se autodefinieron como partido de la clase obrera, partido de la revolución, se demostró que tampoco eran, pues. Vamos a una pausa, camarada Soto, y ya regresamos por ANTV con más de Soto Rojas en Cenando con Blanca. Política y opinión haciendo la revolución, con invitados de lo mejor. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi patria. Bueno, aquí con este rico café de nuestro camarada y hermano Rubén Darío, de las primeras letras. Vamos a probarlo. Excelente, Excelente café venezolano. como debe ser todo. Soto, ¿cuál es la receta para mantenerte joven y activo en lo político? Mira, mi madre, Rosa Rojas de Soto, decía que mi fortaleza en el cuerpo y tal es que yo mamé 4 años tetas. Por eso cuando veo una mujer preñada, le digo, mire, métele tetas por lo menos 1 año, y si no, leche chiva. Porque de acuerdo a cómo tú alimentes los 10 o 12 años, el niño y el adolescente, así será el futuro. Tú no puedes alimentar eso con compota ni con cosas de eso. Tiene que ser debidamente balanceado, aún en las circunstancias difíciles como de hoy. ¿Pensaste en llegar a la edad que tienes? 89 años. Bueno, no, jamás. Cuando me metí yo en esta situación, nunca pensé que podía llegar a esta edad. Porque yo estuve muy involucrado en los procesos clandestinos y en guerra. Me tocó pelear no solamente en la resistencia armada en Venezuela, en el periodo del 60, 70, 80, sino también que fui de visita al Medio Oriente, a la Palestina, al sur del Líbano, reventó la guerra y tuve que meterme en esa situación. Y ahí, en un diario que vamos a publicar recientemente, están los días de los bombardeos, de los combates, y mira que no era fácil regresar aquí. Y también de alguna manera estuvimos involucrados en la lucha del proceso cubano. Tuvimos que ir allá a un curso militar, bueno, y ¿Qué edad tenías en ese entonces? en esa época ya era el año 65 más o menos, ya tenía más de 30 y pico, 40 años y Joven. ya definido. Pues. Estaba joven. Bueno, el comandante Chávez decía que nosotros éramos juventud acumulada, pero la juventud tiene que olfatear al futuro, como diría el poeta Neruda. Y olfatear al futuro significa tener una comprensión científica, objetiva de la realidad, a estudiar y transformar. Por eso hay que estudiar la historia, hay que estudiar la filosofía, hay que estudiar la política, tenemos que conocer la historia de nuestro pueblo, la historia real. Eso es importante para la formación. Yo cuando se empezó a fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela, hicimos el primer congreso ideológico a fines del 2009,
por carambola el comandante Chávez me puso a aperturar ese congreso, que estaba previsto que quien iba a hablar era el comandante Chávez. Estaba también el presidente de las Naciones Unidas, que era un nicaragüense, un cura. Pero me llamó Jacqueline Farías Soto, te toca aperturar. Imagínate, en menos de 5 o 10 minutos aperturar un discurso. Yo planteé 4 temas teóricos centrales que estaban en aquel momento planteados y siguen hoy. El tema del Estado. Este es el tema central de toda revolución. Si no hay comprensión de qué consiste el Estado, cómo surgió el Estado en el mundo, cómo surgió el Estado en Venezuela, qué Estado es el que tenemos hoy, ese es un tema teórico y político central. El segundo tema es el tema del programa. La gente tiene que luchar por un programa y no por un hombre o una mujer. Que tiene los liderazgos, pero tiene que tener una propuesta programática. Yo creo que ahí hemos avanzado con la Constitución, con el Plan de la Patria, etcétera, etcétera. Y el tercer tema es la organización de todo el pueblo y la concepción del Partido Revolucionario, porque se necesita una dirección estratégica para llegar a buen puerto en la transición histórica universal del capitalismo al socialismo. Entonces, entender la concepción del Partido Revolucionario es importante y hay que revisar a Lenin, los trabajos fundamentales de Lenin, el qué hacer de Lenin. Esos temas, esos libros son importantes revisarlos a la luz de las circunstancias de hoy. Y el cuarto tema teórico fundamental es el tema del socialismo. Pues. El socialismo científico se inaugura en la historia de la humanidad en los tiempos de Carlos Marx y Federico Engels a mediados del siglo XIX. A partir de ahí se da la transición histórica del capitalismo al socialismo. Ya llevamos casi 200 años en esa transición. Y eso es un largo proceso histórico, porque los modos de producción no se hacen en 10, 20 años. ¿Cuánto tiempo nos costó construir el esclavismo? 4.000 años. El feudalismo, 1.000 años. El capitalismo, llevamos 700, 800 años, pero eso empezó a conformarse, este cáncer llamado capital, que oprime y esclaviza a la clase obrera, empezó en el siglo XII y XIII en la era cristiana. En el siglo XV se transforma en capitalismo nacional y a fines del siglo XIX aparece la figura del imperialismo que nos conducen a la Primera y Segunda Guerra Mundial en el siglo XX pasado. Y este siglo XXI, la ideología fundamental del capitalismo ha sido el fascismo y la guerra. Esa es la fase superior del capitalismo. Es la fase superior del capitalismo, tal como lo señaló Lenin en ese folletico de 100 y pico páginas, pero muy bien fundamentado. De suerte que el llamamiento a la juventud hay que estudiar estos temas teóricos centrales y hay que estudiar la realidad histórica concreta y apropiarse de una metodología para estudiar la realidad. Por eso uno de los problemas centrales que tiene la oposición venezolana es que la oposición venezolana no tiene un proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto bolivariano. Su proyecto es de factura norteamericana y han hipotecado su destino al destino de los Estados Unidos. Por otra parte, no tienen una propuesta común que los una. Su bandera de lucha es fuera Maduro. Esa es la única bandera de lucha. Y no tienen una metodología para resolver sus contradicciones internas, ni un candidato que los una. De hecho, fueron divididos ahorita Por en las eso, elecciones. el referendo que están hablando, no tienen la posición de capacidad de unirse, más allá del odio de que habla Diosdado Cabello. Tienen estos problemas teóricos centrales que no los han resuelto. Proyecto de Estado y sociedad, metodología para abordar los problemas y liderazgo concreto. Con Guaidó la gente no puede ir a misa. Y estos liderazgos de Borges, de López y tal, eso ya quedó agotado. Fíjense que en este proceso electoral de noviembre del 21, los líderes que ganaron elecciones es la antigüedad, pues. El Rosales en el Zulia, 40 años de edad, tienen 70, 80 años. El de Cogere y el de Nueva Esparta. Pero ahí no hay juventud. Juventud divino tesoro, como decía Rubén Darío. Entonces el llamamiento a la juventud, que tiene un papel importantísimo y está jugando un papel significativo en el chavismo y en la escena política y en la revolución bolivariana, es al estudio y a la reflexión. El cerebro es para pensar, eso no es para comer ni de estas cosas. Entonces tienes que poner ese cerebro a pensar y a estudiar y a organizarte colectivamente. Y con una metodología científica, estudiar la coyuntura y los momentos
y sintetizar eso en planes políticos sencillos y posibles de hacer. Por eso, esta nueva cuadro político que se ha conformado como consecuencia del 21 de noviembre, esos alcaldes, esos gobernadores, tienen que atender las necesidades del pueblo, porque vamos a seguir frente al asedio y frente al COVID-19. Esa solución no está a vuelta de la esquina. Entonces, depende de una línea estratégica fundamental. ¿Cuál es esa línea estratégica? Avanzar programáticamente en la unificación de todo el pueblo venezolano. Avanzar programáticamente en la unificación de la clase, de los y las trabajadoras. Y avanzar en la unificación de toda la nación venezolana. Ese es el proceso que llevó la Revolución China y está hoy victorioso. Es el proceso de Cuba. Entonces nosotros tenemos que agotar el régimen liberal burgués, porque el capitalismo venezolano ha tenido dos formas de gobernarnos. La dictadura militar clásica, tipo Pérez Jiménez, Guzmán Blanco, Juan Vicente Gómez, eso se agotó con los acontecimientos del 23 de enero del año 58. Aquí no se ha podido instalar ninguna dictadura militar. Queda otra forma, que es el régimen liberal burgués de Adecopey. Eso falta por agotarlo, pues, para poder centrarnos en la democracia participativa, protagónica y decisiva. Todavía no hemos llegado a esa decisión colectiva. Pero estamos construyéndola. Que lo que está pasando en el mundo no es cualquier cosa. Hay una rebelión popular en toda América Latina, que se expresa de una manera en Colombia, se expresó en las elecciones de Perú, se acaba de expresar en el proceso que se da en Chile. Hay un levantamiento de las capas medias del pueblo allí. Y lo que acaba de realizarse antenoche en Honduras, pues. La mujer de Bel Zelaya ganó las elecciones abrumadoramente, pues. O sea, hay un despertar de la conciencia democrática y antiimperialista. Y a nivel global se está montando un eje antihegemónico formado por naciones como la República Popular China, 1.300 millones de seres humanos, la Federación Rusa, casi 400 millones, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, y luego el Foro de Sao Paulo, los movimientos de liberación que se están dando en el Caribe. O sea, hay un eje anti-yanqui que no lo para nadie. Soto, vamos a una pausa y bueno, seguimos cenando con Blanca y Soto Roja. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi padre. Bueno, regresando con más de Cenando con Blanca. Bueno, Soto, quedó una pregunta al aire, una anécdota del compañero y camarada Jorge Rodríguez Padre, algo que te haya marcado o que quieras compartir aquí en este programa. Yo creo que Jorge Rodríguez fue uno de los dirigentes juveniles, populares, estudiantiles, con mayor talento, audacia y creatividad del siglo XX pasado, pues. Por eso lo mataron, pues. Estando yo en la guerrilla del bachiller, algunos combatientes que lo conocían, usted tiene que conocer a un muchacho que le dicen Carolita, que está entrando a la Universidad Central de Venezuela, llamado Jorge Rodríguez. Bueno, cuando se agudizó la crisis del MIL, que ya se habían conformado diversas tendencias y había una lucha fraccionada, ya el MIL no daba para más, subió una comisión del MIL a la guerrilla del bachiller. Y en esa iba el joven Jorge Rodríguez Padre. Fue una tarde de un abril de 1967, y ya en campamento habíamos cogido una filita con una defensa circular para evitar cualquier infiltración de cazadores y del ejército. A cabo de rato, la posta llega una información: mira, hay una situación, un ruido que se nota por allí. Yo de inmediato di la orden de alerta y una descubierta en torno al campamento y a la pica por donde habían subido esto. Y me fui con dos guerrilleros, dos campesinos muy buenos en esas tareas. Íbamos tendidos así con el FARC. Y como a cabo rato, volteo así y veo tendido Jorge Rodríguez con una pistolita 7.65. Eso de verdad me sorprendió, porque la valentía de él, pues.
Él era un civil que no tenía mayor experiencia en la lucha, La aptitud que tuvo él. pero la disposición, pues. Y es la misma disposición de pelea que demostró durante toda la vida. Por eso el asesinato en julio de 1966 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez es porque Jorge Rodríguez era un líder que venía despuntando en la política venezolana. Y el movimiento Liga Socialista ya tenía el control de las principales universidades del país, tenía bases en el movimiento obrero, en el movimiento estudiantil, y ya venía en disputa con los sectores de la escena política. Mientras tanto, en el movimiento revolucionario tenía dos desviaciones fundamentales. Uno, el reformismo, de ir todo a la conciliación, o el foquismo, creer que desde un solo frente guerrillero, estudiando muy mala la experiencia cubana, que el foco creaba las condiciones para la revolución. O sea, esas dos tendencias están en el movimiento revolucionario. Y nosotros, con la política del voto nulo y luego con la fundación de la Liga Socialista, combinamos las diversas formas de organización y lucha en torno a una resistencia popular. Y el líder popular fundamental fue Jorge Rodríguez. Nosotros arrancamos con la política del voto nulo con un plantel de 12 cuadros. Y fuimos a ese proceso electoral para elegir a Carlos Andrés Pérez, y nosotros, de eso nos salió una organización de 1.600 cuadros, en menos de 6 meses, pues. Y al frente estaba Jorge Rodríguez. Mira que cuando lo matan, ya había una organización estructurada que debatía políticamente. Y nosotros nunca nos declaramos ni partido de la clase obrera ni partido, sino una revolución, un movimiento transitorio, entendiendo que aquí había que construir un movimiento muy superior, una vanguardia. Siempre nos definimos así. Cuando aparece el liderazgo del comandante Chávez el 4 de febrero, nosotros fuimos uno de los primeros que apoyamos ese movimiento, pues ya habían asesinado a Jorge Rodríguez. Pero por eso fue fácil articularnos en el movimiento Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero sí nosotros hicimos una conferencia, la 7ª conferencia de la Liga Socialista, en Valencia casualmente, y ahí concentramos 950 cuadros, que tuvimos 5 días y 5 noches haciendo de tripa corazón, discutiendo estos 4 temas centrales. El tema del Estado, el tema del programa, el tema de la coyuntura política y el socialismo. Por eso, cuando nos integramos, ninguno se fue. Y los que se habían alejado los llevamos al Partido Socialista Unido. Otros partidos que entraron y se salieron se dividieron, pues. Nosotros no. Nosotros entramos completitos y seguimos, porque no le ofrecimos a nadie nada. Y esto es un proceso largo, de 40, 50 o 100 años. De largo aliento. Y de largo aliento teórico y político. Y tenemos que armarnos en estas cosas. Y así estamos sin desesperación, pues. Hemos sido pacientes, pues, en esta situación. Tenemos la paciencia de un Marulanda. Yo recuerdo a Marulanda en una entrevista que le hicieron, mire, ¿cuándo culmine ese proceso de ustedes? Cuando, decía Marulanda, cuando el pueblo colombiano se encuentre con Bolívar. Entonces, el pueblo venezolano ya se encontró con Bolívar, con el legado del comandante Chávez, y pudimos resolver, cuando el comandante Chávez dejó de pensar, pudimos resolver la transición hacia Nicolás Maduro. Eso no lo había resuelto ninguna, desde Guacaipuro, Bolívar, Zamora, eso nunca se pudo resolver. Se resolvió en tiempos de Chávez esa transición histórica universal. Y en Cuba, que se está resolviendo todavía, pero en un largo periodo, de los Castro a Díaz-Canel. Entonces no es fácil, pues. No es fácil el problema de la transición de un mando. Por eso hay que armar permanentemente al partido en los temas teóricos, programáticos, conceptuales, que es lo esencial, pues. La gente algunas veces se mata por ser alcalde, jefe civil. No, eso no determina nada. Hay gente que ha estado muchos años en los cuerpos de libertad, pero no ha dejado huella en la historia. ¿En qué cargo estuvo el comandante Chávez? Fue diputado, fue senador, fue alcalde. Y sin embargo, la gente espontáneamente se empezó a unificarse con Chávez por un elemento central. Uno, porque Chávez en aquel discurso del por ahora señaló 3 elementos centrales. Uno, asumir responsabilidad de la historia, muy poco. La izquierda venezolana no asume compromiso frente a la historia y frente a las derrotas. Segundo, reconoció el papel de los subordinados.
Tú tienes que reconocer permanentemente la tropa. Esta misma entrevista que estamos haciendo hoy es producto a un lote de gente que no sale aquí en campaña. Entonces Chávez reconoció a sus subordinados y luego asumió responsabilidad. Eso impactó. En 3 minutos y medio se ganó varios millones de venezolanos. Lo demás se ha ido construyendo en ese proceso. Entonces no nos desesperemos, sobre todo a la juventud, pues. Tú eres una catira bellísima diputada. Puedes luchar los próximos 40, 50 años. Si ahí te sale ser ministra, presidente, bueno, saldrá. Pero uno no puede estar luchando por posiciones institucionales. Imagínate tú en 1950 si yo hubiera luchado por querer ser jefe civil del territorio y tú estuviera quebrado. No, eso no ha estado. Los cargos salen, pues. Es así. Y así fue Bolívar. Cuando el joven Bolívar hace aquel juramento en el Monte Sacro, plantea la lucha contra el Imperio Español. Pero no dice que iba a ser jefe ni presidente, no, nada de esas cosas. Él no luchó por eso. Después el propio desarrollo de los acontecimientos lo llamó a ser jefe de la Revolución de Independencia. Tú me comentabas antes de arrancar el programa de que cuando, o sea, en los cargos que tú has tenido te han ido a tocar a tu casa y te han dado la tarea. Yo nadie me puede acusar a mí de haberle metido currículum para hacer cargos. Ni tampoco he metido familiares. Yo no lleno la administración pública de Sotorroja y tuve oportunidad porque fui presidente de la Asamblea. Lo primero que hice yo fue convocar a la familia a una plenaria que hicimos por ahí por Carabobo, por el Parque Carabobo, en un apartamento, en un tojado de un edificio allí. Ahí fueron 147 familiares. Ahí le leí yo el papel del presidente de la Asamblea, de acuerdo al texto continuado, el papel de la Asamblea Nacional y no hemos dentro de un año. La Asamblea no es ni para cambures, ni para dar créditos, ni láminas de cine, ni nada de esas cosas. Costó llegar al camino, bueno, nos conseguimos con Chávez. Y estamos perseverando en este proceso. Y siempre con nuestra consigna de tiempo de jolería. Perseveraremos, no nos derrotarán, triunfaremos. Esa ha sido la consigna de lucha nuestra. Seguimos triunfando. Y segundo, el socialismo se conquista peleando. Peleando hasta vencer. Esas son consignas que la hemos Una pregunta, Soto. levantado en el largo de todo ese proceso. Sotorrojo cocina. Yo, el que ha sido comandante guerrillero y no sabe cocinar, mira, la tropa no le... Uno tiene que saber pelear y ponerse al frente, saber cocinar, la logística y todas esas cosas. Y con mi compañera actual, que ha estado siempre en la retaguardia, la doctora Mercedes Ponce, ayer me tocó lavar ropa, pues, y ella estaba haciendo otras cosas ahí de allá, que ahorita está orientando a unos familiares en términos de allá, y yo lavando, pues. Entonces hay que saber lavar, cocinar, barrer, discutir y trabajar, incansable, y comer, bueno, Cenando con Blanca. pues, es una cacharra como para levantar un muerto, pues, junto con este papelón, eso es extraordinario. Bueno, ya vamos culminando ya con el programa, Soto, en Cenando con Blanca. Bueno, nos despedimos, lamentablemente, bueno, nos hubiese gustado que esto fuese más largo, pero bueno, los tiempos en televisión son cortos y bueno, buen provecho en Cenando con Blanca. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Cenando con Blanca, conoceremos la cultura de mi Bueno, patria. regresando de la pausa con más de Cenando con Blanca y el camarada Sotorroja. ¿Quién fue para ti el comandante Ramírez? ¿Qué significó en tu vida? Cuéntanos de él. Eso fue un seudónimo que yo usé cuando era comandante de la lucha urbana aquí y del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora. Nosotros cuando iniciamos la lucha armada aquí desde el 1000 empezamos a organizar pequeñas unidades de combate. Organizamos primero un destacamento que se llamó Ruda Mesones. El destacamento lo conformaban 6 unidades de combate, 3 formaban un pelotón y un pelotón formaba un destacamento, más o menos unos 30, 40 hombres. Estos estaban todos armados de pistolas balables, de vehículos y de todos los elementos de combate en Caracas. Nos operamos
totalmente en toda Caracas, y así tuvimos como año y medio. Después salí muy quemado en esa situación, caí preso, me fugué y me fui para las montañas del Bachiller, otra vez como aspirante a combatiente. Y ahí en ese proceso llegué a ser comandante. Usé mucho el término Ramírez, pero yo usé muchos seudónimos. En la época de Pérez Jiménez usé Uzcategui. Estudiaba en la Facultad de Economía en el año 54, 55 y 56. Y llegando una vez al reloj de la UCB, me estaba esperando Romulito Enrique. Me dice, me dio, Uzcategui, anda buscando por ahí un Sotorroja vivo o muerto. Acaba de caer el CEN clandestino de AD, cayó el doctor Ramón J. Velázquez y una raza tremenda. Y posiblemente seas tú. Bueno, pasé a la clandestinidad, después de la caída de Pérez Jiménez, me conseguí yo con un militar, capitán que también tenía el apellido Sotorroja, ese le pusieron la mano y fue a parar a Guacina preso. Lo que te está salado. Estaba salado, pero el militar lo conocí y yo dije, oye, me salvé de esa pues. Le tocó a él, no a ti. Sí, pero usé muchos seudónimos. Algunas veces usaba hasta nombres de mujer, recuerdo, o letras, JM. Julio Escalón usaba nombre de mujer, Mercedes. Usábamos esa cosa. Y éramos muy rigurosos en el funcionamiento y la cosa. Porque, claro, yo estuve 17 años buscado por el puntofijismo y 4 el peregrinismo, de tal manera que una tercera parte de mi vida lo pasé alejado de mi familia, lo que me conllevó a 17 años sin ir a la casa de mi mamá, 4 años sin ver a la hija menor mía, Vilma. Eso es una cosa dura. ¿Cuál ha sido la decisión más dura en tu vida, Soto? Bueno, uno ha pasado por muchas dificultades, pero la más dura son los camaradas que han muerto en combate y la impotencia todo para resolver la cosa. Me recuerdo que en el caso de la muerte de Jorge Rodríguez, el padre del actual presidente de la Asamblea Nacional, estábamos nosotros en la clandestinidad y escuchamos por Radio Rumbo la voz del doctor José Vicente Rangel denunciando la desaparición y muerte de Jorge Rodríguez. Oye, aquello nos estremeció tremendamente, pues. Muy duro, pues. A mí me han sacado lágrimas políticas 3 personas. Uno, un mártir de la lucha contra Pérez Jiménez, el doctor Leonardo Ruiz Pineda, líder fundamental de Acción Democrática en el año 52-51. Jorge Rodríguez, padre, y el comandante Chávez, cuando dejó de pensar aquel 5 de marzo. Recuerdo que estaba en la Asamblea Nacional, con de acuerdo cadena nacional y hablando el presidente Maduro, dando la información de la desaparición del comandante. Fue duro para todos nosotros. Eso fue para todos nosotros, pues. Ante esa situación yo vi la cosa allí y de inmediato me puse de acuerdo con Serpa, vamos a buscarnos unos 2 autobuses, ya los tenemos aquí. Vamos a montar estos diputados y nos los llevamos para allá, para el cuartel, donde estaba el cadáver de Chávez en el hospital militar. Y ahí llegamos, pues. Pero me pasó un hecho curioso que nunca lo he contado. Saliendo yo del hemiciclo, estaba María Corina Machado. Yo siempre la traté con mucho respeto. Ella vio, bueno, cómo era la situación. Me dice, señor Soto, ¿me permite hablar con usted? Digo, ¿cómo no? Yo quiero darle a usted un abrazo y sé que está sufriendo mucho. ¿Y lo sentiste Y bueno, sincero? la abracé y tal. Algunos me llamaron gallo allí, pero yo siempre tuve un trato muy respetuoso y siempre le dije la verdad. Recuerdo que cuando estaba en esa lucha interna por la presidencia, que quería ser presidente de Mire, María Corina, dedíquese a consolidar ese espacio político que usted tiene en el oeste de Caracas. Usted tiene más de 150.000 personas. No aspire a ser presidente, porque no lo van a aprobar. Ni los adecos y copellanos están contra usted. Y primero justicia, de manera que usted va a quedar ahí, no vaya a esas primarias, porque la van a poner como un sándwich. Y efectivamente, salió como un sándwich y hoy está en la soledad. Pero siempre la traté con respeto, pues. Yo en general a toda la oposición, porque yo he hablado con todos ellos. Una vez me tiré una conversación desde las 8 de la noche hasta las 11:30 de la noche con Leopoldo López, para que no se metieran en estas aventuras. Bueno, ahí planteó la salida, no pudo con la salida, le salió la entrada y después la fuga, pues. De tal manera que la oposición tiene que rectificar.
Y yo tengo aspiraciones mucho. ¿Tú crees que rectifique? Sí, yo creo que no tiene otro camino. Por lo menos la que está organizada en la Asamblea Nacional, ese es mi llamamiento de siempre. Y cada vez que hablo con ellos es eso. Y no les fue mal. No, Ellos me han tratado en las compilaciones y tal, imposible. Ahora tienen alcaldía, tienen representación institucional. Bueno, ese es el camino. Y es con el voto universal, directo y secreto. Ojalá esto fuera dominar a la humanidad. Pero resulta que este año se hicieron 68 procesos electorales en los 5 continentes. Pero el más justo, el más equilibrado y el más democrático ha sido el venezolano. Ese es el voto. Ahí nos medimos. Que aspire a cualquier cargo de elección popular, bueno, tiene que construir fuerza. Y un programa que es el texto constitucional. El que se salga de ahí, sin duda. Entonces yo creo que ellos están en un proceso de reflexión. Porque si no, que se midan pues en la derrota. Aquí no hay ninguna posibilidad que a través de golpes militares ni de invasiones derrocar al movimiento bolivariano. Es un movimiento pacífico, democrático, pero armado. Y cada vez más nuestro pueblo adquiere conciencia política y se prepara en todos los órdenes, incluyendo el terreno militar. Porque ellos tienen que saber que una invasión a Venezuela no nos vamos a quedar en este territorio. Somos bolivarianos. Cuidado si tenemos que tener una ofensiva que agarre de Colombia, pase por Perú, llegue a la Argentina, regrese para Brasil y de ñapa resolvemos lo de Guyana. Pues. Verá que nosotros somos un pueblo virtuoso, como lo hizo la primera declaración en el documento de la Declaración de Independencia, pero somos rebeldes. Queremos que nos respete. Y eso es lo que le exigimos nosotros al imperialismo yanqui y al gobierno del señor Joe Biden. Respete a Venezuela y que deje que estos pueblos se expresen libremente. Entonces hay una rebelión en Colombia, hay una rebelión en Perú, hay una rebelión en Chile, acaba de haber una rebelión en Honduras. O sea, está alborotada la cosa, pues. ¿Y hacia dónde va eso? Bueno, por eso el problema de esos movimientos es que tienen que buscar una línea programática común y un liderazgo para que le salga el pequeño Bolívar o el pequeño Chávez. Ahorita vamos a hablar más de Jorge Rodríguez, una anécdota de Jorge Rodríguez después de la pausa en Cenando con Blanca. Algo distinto y diferente, conectando a los políticos con su gente, mi pueblo valiente, dice presente.